Bueno, tengo la responsabilidad esta tarde de continuar con esta serie y este llamado a la prédica de los sábados que hemos recibido. Y obviamente que es una gran responsabilidad, pero bueno, vamos a hacerlo a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y obviamente estoy dispuesta a que sea el Señor usándome para dar su mensaje. Entonces, bien, el tema que he traído para compartir hoy, habiendo escuchado las prédicas previas de los sábados, le he dado el nombre de Conociendo el alma para mi sanidad. Nosotros tenemos que conocernos, nosotros tenemos que saber cómo estamos compuestos, qué somos realmente, para poder buscar la sanidad. Y tendríamos que entender qué es la sanidad para nosotros poder saber qué es lo que estamos buscando. Porque entonces yo puedo estar diciendo, bueno, yo quiero ser sano, pero ¿sano de qué? ¿Qué enfermedad tienes tú? ¿Qué dolor te aqueja? ¿Qué te está faltando? Porque dice la OMS, dice la teoría del mundo, que la salud es la ausencia de enfermedad, es el estado pleno del cuerpo. Pero entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando realmente? Estoy buscando que se quiten todos mis dolores físicos, estoy buscando sanidad para mi alma, estoy buscando sanidad para mi espíritu. ¿Qué es lo que yo estoy buscando realmente? Para poder venir ante el Señor y pedirle que me sane. ¿Sáname de qué? Yo hoy le pregunto a usted, ¿de qué quiere ser usted sano? ¿Qué enfermedad quiere usted que el Señor saque de su vida? ¿Es una enfermedad física? ¿Es una dolencia física? ¿O es otra cosa? ¿Qué quiero yo que el Señor sane? Es la pregunta con la que nosotros debemos empezar. ¿Dónde están mis dolencias? ¿Qué es lo que me aqueja? Sin olvidarnos, por supuesto, que nosotros, y es chévere poder tener la oportunidad de conversar este tema hoy con ustedes, porque la semana pasada, en la actividad de mujeres, tuvimos un tema bastante parecido, o sea, va más o menos por la misma línea. Solo que la semana pasada hablábamos del alma y de las emociones, y hoy yo les voy a traer otra parte del alma, que es la voluntad. Pero antes de empezar a hablar de eso, tenemos nosotros que recordar que nosotros somos seres tripartitos. Estamos compuestos por un alma, por un cuerpo, por un espíritu y un alma, ¿sí? ¿Por qué nosotros podemos afirmar y creer que somos seres tripartitos? Vamos a buscar, por favor, Hebreos 4:12 y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 4:12. Ok. Vamos a ver qué hace la palabra de Dios en nosotros y cómo de aquí nosotros podemos entender que somos tres en uno. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, primera parte de nuestro ser. Y el espíritu, segunda parte de nuestro ser. Las coyunturas y los tuétanos. Coyunturas y tuétanos habla de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, aquí nosotros podemos entender que la palabra de Dios penetra todo nuestro ser. En sus tres capas: alma, cuerpo y espíritu. Pero además, si buscamos 1 de Tesalonicenses 5:23, nos habla de cómo el Dios de paz nos va a llenar y nos va a santificar. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, no está dejando ninguna parte por fuera, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, estos tres componentes de nuestro ser, otra vez los vamos a ver aquí reflejados.
y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros trabajamos o queremos sanidad en nuestro cuerpo, tenemos también que atender espíritu y tenemos también que atender alma. Amén. Amén. Ay, yo creía. Sé que somos poquitos, pero más o menos. Entonces, estas tres partes, como decíamos, espíritu, alma y cuerpo, vamos a encontrar que el espíritu es esa parte inmaterial. Esa parte inmaterial que pertenece al Padre. El espíritu va directamente al Padre. El espíritu sufre, sí sufre, pero el espíritu le pertenece al Padre. Ni siquiera nos pertenece a nosotros. Y ese espíritu es el que nos permite a nosotros tener comunicación directa con Dios. Dios habla a nuestro espíritu. El Espíritu Santo de Dios se conecta con nuestro espíritu. Estamos conectados a Él. Porque el que se une a Él, un espíritu es con Él. Entonces somos un solo espíritu. Estamos conectados a ese espíritu y ese espíritu es el que nos habla, nos dice, nos advierte, nos orienta. ¿Ok? El cuerpo es nuestro vehículo, es este medio físico que tenemos para desenvolvernos en este plano terrenal. Pero este espíritu y este cuerpo van a tener o van a sufrir las repercusiones de cómo esté nuestra alma. Nuestra alma es la que nosotros tenemos que cuidar, es la que nosotros estamos buscando lavar, limpiar, mantener, para poder llevarla cuando partamos a la presencia del Señor. El cuerpo, cuando nos morimos, dice la palabra de Dios, somos polvo y al polvo volveremos, seremos polvo. O sea que nuestro cuerpo físico poco importa, entre comillas, ojo, poco importa, porque ese cuerpo se va a volver polvo. El espíritu necesariamente volverá al Padre. Tenemos el poder de decisión. Es la sede de la personalidad. Allí en el alma, además, es donde se da nuestro carácter, nuestros pensamientos, y es esa parte de nuestro ser que, como describe el salmista, se abate, se duele, se entristece, se quebranta, pero además esa misma alma es la que clama, es la que marcha con poder, es la que bendice a Dios, es la que alaba, es la que se sacia. Entonces, todas esas cosas suceden en el alma. ¿Por qué suceden todas esas cosas en el alma? Porque a su vez, el alma también está compuesta por tres elementos. La mente, que es el instrumento de nuestros pensamientos, es la que nos permite aprender, estudiar, conocer, recordar. Eso también sucede en nuestra mente, pero es parte del alma, no se desprende, ¿ok? Las emociones, que fueron de las que hablamos la semana pasada en nuestra actividad de mujeres, y las comprendimos muy bien, ¿verdad? En que esas emociones eran en donde estaban pues nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, que las podríamos clasificar o las podríamos encontrar en la alegría, en la tristeza, en la ira, y que todas estas emociones tenían efectos en nuestro cuerpo, ¿sí? Hablamos pues la semana pasada de cómo esas emociones activaban neurotransmisores en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo respondía a ellas. Entonces, nuestro cuerpo va a responder, nuestro cuerpo físico, va a responder a lo que sucede en nuestra mente, es decir, a nuestros pensamientos, va a responder a nuestras emociones, pero también va a responder al tema particular que yo les traigo hoy, que es la voluntad, no la voluntad de Dios, sino la voluntad mía, la voluntad nuestra, la voluntad que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros como regalo, que algunas personas le pueden llamar, ¿cómo es que? Libre albedrío. Es la capacidad de decisión, es la capacidad que tenemos nosotros de hacer. Está muy ligado con el verbo hacer, la palabra voluntad. Pero la voluntad también es esa capacidad que tenemos nosotros de tomar decisiones, sean decisiones buenas
o sean decisiones malas. El Señor nos advierte en su palabra y a través de su palabra que hay cosas, que hay un camino de la izquierda y un camino a la derecha, pero que nos aconseja que no nos desviemos de él, que no vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, es decir, que sigamos un camino recto, pero nos deja escoger. El Señor nos dice en su palabra que hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas, pero que Él igual nos aconseja que hagamos siempre lo bueno. Para nosotros poder hacer lo bueno, nosotros tenemos que vencer primeramente al yo. Tengo que mermar yo, disminuir yo, para que pueda crecer Él, para que mi voluntad esté en armonía con la voluntad del Padre, porque la voluntad de Él siempre va a ser mejor que la mía. La voluntad del Padre, aunque yo no la entienda, aunque yo no la comprenda, aunque yo no la pueda ver rápido, saber por qué, siempre va a ser mejor que la mía. Mi corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Entonces, mi corazón, que es el que, en donde también reside el alma, puede estar equivocado. Y a veces cuando nosotros queremos hacer algo, incluso cuando queremos hacer algo para Dios, puede ser que lo estemos haciendo bajo nuestra voluntad y no bajo la voluntad del Padre. Y esto, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque aun cuando el Señor nos llene a cada uno de nosotros de dones, y puede ser que nosotros, en nuestro espíritu, en esa capacidad que nos da el Señor de ser instrumentos suyos, podamos echar fuera demonios, sanar enfermos, hablar en lenguas. Pero si mi alma no está haciendo la voluntad del Padre, cuidado que cuando lleguemos a su presencia no nos vaya a decir Él: apártate de mí que no los conozco, hacedores de maldad. Y uno poder decir: Señor, pero yo, que en tu nombre eché fuera demonios. Pero yo no te dije que hicieras eso. Yo no te mandé a que hicieras eso. O esa no era mi voluntad. O sea, imagínense llegar a la presencia del Padre y tener que escuchar que que era el que tenía todos los dones y hacía milagros maravillosos, sea desconocido por el Padre. ¿Por qué? Porque en su alma no pudo ser dominada, su alma, o sea, no pudo ser controlada. Tomó las decisiones equivocadas, no hizo lo que el Señor quería que Él hiciera, sino lo que Él quiso hacer. Entonces, la voluntad es necesario que nosotros podamos controlarla. Es necesario que nosotros podamos tener dominio propio para que la voluntad que nosotros hagamos, o lo que nosotros hagamos, sea siempre la voluntad del Padre. No por error, cuando los apóstoles le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, les enseñó a orar en el Padre Nuestro, diciéndoles: hágase tu voluntad. Porque no es mi voluntad, no soy yo la que tiene que hacer las cosas, es el Señor, es Él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué viene todo este tema de la voluntad? Porque nosotros nos enfermamos muchas veces por nuestra falta de voluntad, por esa incapacidad que tenemos de controlar nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras necesidades, lo que a nosotros nos parece mejor, más rico, más sabroso, y entonces caemos en ese error de no podernos controlar. Existen muchísimos ejemplos de cómo la voluntad nos lleva pues a hacer lo bueno en algunos casos y a hacer lo malo. Pero imagínense que yo les hable ahorita de las dietas. ¿Quién ha hecho dieta? Yo he hecho dieta, ¿ok? ¿Por qué nosotros tenemos necesidad de hacer dietas? Por salud, sí. Pero la dieta no es más que una alimentación balanceada, que ya en algún momento cada uno de nosotros ha escuchado, ha aprendido, y vean cómo
esas son acciones que ya están en nuestra alma. A nosotros en la escuela nos enseñan los alimentos que se deben comer, cómo está dividido ese, ahora le llama, antes era la pirámide, ahora es el tronco alimenticio, pero a nosotros nos los enseñan desde que estábamos muy chiquiticos. Y nos enseñan que tenemos que comer verduras, vegetales, que tenemos que comer menos carbohidratos, que tenemos que comer más proteínas. Entonces, a nosotros nos han enseñado ya todo eso. Pero es más sabroso comernos a lo mejor un plato de papitas fritas y pollito frito que la ensaladita con la carnita. Entonces, nuestra voluntad o en nuestra voluntad llenamos nuestro cuerpo físico de cosas que a la larga nos van a hacer daño. Una persona que consuma grasas en abundancia, que todo le guste frito, había una que con las tres, ¿cómo era lo de las tres ches? Chicharrón, cochino, chinchurri, todas las ches, ¿qué es lo que va a ocasionar eso en el cuerpo de esa persona? Mínimo se van a tapar las arterias. Entonces vamos a sufrir del corazón. ¿Y estoy sufriendo del corazón de a gratis? No, porque usted sabía que no tenía por qué estar comiendo tantas grasas. Pero en tu voluntad decidiste que era más sabroso complacer al yo que hacer lo que ya tú sabías que era bueno que debías hacer. ¿Sí? Imagínense una persona, un niño, que coma y coma azúcar, dulces, caramelos, chupetas, chucherías, que su comida habitual esté llena de azúcares. Y estoy hablando de un niño. ¿Se va a enfermar o no se va a enfermar? Y mire, puede ser que no se enferme, o sea, que no tenga una enfermedad, por ejemplo, se daña el páncreas, por lo tanto no produce la suficiente insulina, por lo tanto va a desencadenar en una diabetes. Pero si además nosotros nos pusiéramos a pensar un poquito más allá, bueno, el niñito que come y come caramelos va a ponerse hiperactivo de tanto dulce. En esas brincaderas, en ese poco de movimiento de correderas por esa hiperactividad ocasionada por el azúcar, se cayó por las escaleras y se partió un brazo. Ajá, señor, pero en su voluntad se comió todo el dulce que quiso comerse, o en la voluntad de los padres, que no hicimos lo correcto allí. Porque entonces nosotros tenemos la responsabilidad sobre los más chiquitos. Es nuestra decisión que el niño coma lo que debe comer. Una persona, un adulto que coma sal en exceso. Bueno, la sal en exceso provoca un daño en los riñones. Estos riñones entonces no van a estar filtrando la sangre correctamente. Por lo tanto, se enferman. Hipertensión, problemas, cantidad. Eso es enfermedades, ¿sí o no? Pero ¿quién puso esa enfermedad ahí? En su propia voluntad, usted decidió comer mal, usted decidió no cuidarse, usted decidió sabiendo lo que era bueno, sabiendo lo que era correcto. Nosotros tenemos el conocimiento, pero así como Pablo dijo, que queriendo hacer lo bueno no lo hago. Sí, lo dice Pablo, ¿verdad? Hace lo que no debe, porque no logra someter su voluntad a lo que debe hacer. Se deja controlar por sus deseos, se deja controlar por su yo, se deja controlar por su carne. Entonces, la voluntad va a generar consecuencias, o el no controlar su voluntad va a generar una cantidad de malestares que se van a reflejar en su cuerpo físico, pero que son producto del estado de su alma, que también va a estar afectando su cuerpo. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es una característica de las personas que están enfermas? Hay una característica en las personas que están enfermas, que tienen enfermedades crónicas. La queja, sí, pero también la tristeza.
la depresión. El verme enfermo me produce tristeza. Entonces, a la enfermedad física le vamos a agregar también la mental, la espiritual, porque me voy a deprimir. Cuando una persona siente que me duelen los huesos, no puedo caminar bien, no puedo hacer las cosas que antes hacía de la misma manera. Entonces, el salmista era experto en hablarle a su alma. Era experto en decirle a su alma que se aquietara. Era experto en decirle, alma mía, ¿por qué te abates? Y ese abatimiento del alma es tristeza, es depresión, por cualquier cantidad de cosas, porque vaya que a David le pasaron cosas como para sentirse triste, pero que también tenían muchísimo que ver con el hecho de no controlar su voluntad, con el hecho de no hacer lo que él sabía que tenía que hacer. A pesar de ser David un hombre de Dios, a pesar de ser David el que pues alababa, adoraba, cantaba, bailaba para el Señor, David tuvo dificultades para controlar su yo, para vencer, para doblegar su voluntad. Porque tal cual, o sea, lo que yo quiero hacer no es lo que hago, y hago lo que no quiero hacer, como decía Pablo. Y eso nos pasa absolutamente a todos, porque precisamente por algo la palabra nos dice que ni uno solo bueno hay. Y el único que pudo doblegar su voluntad ante la voluntad de Dios, pero completa, se llama Jesucristo. Porque es el único que fue capaz de decirle al Padre, hágase tu voluntad. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. El día que nosotros tengamos la capacidad de decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, pasa de mí esta copa, pero que sea como tú quieres. O sea, y aceptar lo que es la voluntad de Dios, nosotros habremos logrado controlar nuestra voluntad. Y veremos grandes cosas. Entonces, miren, en el Salmo 42, vamos a buscarlo y lo vamos a leer. 42. El Salmo 42 dice así: como el siervo, cada uno de nosotros es siervo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Empieza hablando de su alma, de la situación en la que se encuentra su alma. Dice, mi alma, en el 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y compareceré delante de Dios? Él está esperando que su alma se presente ante el Señor. Pero esa alma, ya vamos a ver más adelante, lo que está viviendo, lo que está pasando. Dice en el 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Es decir, que la depresión que tenía David lo hacía llorar de día y de noche. Ese hombre estaba en su cama, llorando. ¿Sí? Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Como pasaba con la multitud, iba con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, con la muchedumbre en fiesta. Y le dice en el 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? ¿Sí eso? Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un alma abatida, un alma triste, un alma en depresión, un cuerpo que lloraba, que mojaba la cama de tanto llorar, en tristeza absoluta. Y dice en el 6, Dios mío, mi alma está deprimida, está abatida en mí. Tanto al recordarme de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Es decir,
que hasta en su mente, sus recuerdos lo llevaban a estar más triste y más deprimido. Quiere decir que algo había pasado que venía en su mente a través de recuerdos y lo hacían sufrir más y lo hacían estar más en esa depresión. En el 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Imagínate todo lo que le estaba pasando a David en ese momento. De día, dice el 8, de día mandaré el Señor su misericordia y de noche su canción será conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Esto era lo que él tenía que hacer. Esto era lo que él tenía que hacer. Saber, entender, reconocer que de día estaba su canción con él y que la oración era al Dios de su vida. Como quien hiere mis huesos, dice el 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Huesos heridos, ¿a qué nos puede hacer referencia? Huesos heridos pueden ser artritis, puede ser osteoporosis, osteopenia, puede ser incluso, cualquier cantidad de enfermedades de los huesos. Entonces este hombre que alababa, que ha hecho himnos al Señor, que adoraba al Señor, que servía al Señor, que obedecía al Señor, también tenía situaciones en las que su alma no encontraba o no había encontrado cómo hacer las cosas correctamente, cómo hacerlo bueno, aún sabiéndolo hacer, y tenía entonces consecuencias en su cuerpo físico. Y cierra en el 11 diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas en mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi semblante y mi Dios. No se sabe a ciencia cierta qué había pasado con David. Para este salmo, o los estudiosos de este salmo dicen que puede ser el momento en el que David escribió este salmo, que estaba huyendo de Saúl, estaba huyendo del rey Saúl, o que tenía que ver con la situación que se había presentado con sus hijos. Todos saben las situaciones que se presentaron con sus hijos. Esta situación con los hijos de David en particular viene también del no saber controlarse y del no hacer lo correcto, aún sabiendo qué era lo que él debía hacer. En la historia o en la palabra vemos que Amnón, hijo de David, viola a su hermana, Tamar. Pero David no hace lo que él tenía que hacer, que era reprender, castigar a su hijo. No hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque en su voluntad él prefirió no castigar a su primogénito, porque ese era el heredero del trono, era su primogénito, pero no estaba haciendo lo correcto. Y entonces el no hacer lo correcto, el no vencer a su voluntad, a su pensamiento, a lo que él creía que era lo que tenía que hacer, lo hizo alejarse de la voluntad de Dios. Y eso ocasionó todo un desastre después. No solamente afectó su estado físico, sino que generó tremendo zaperoco, en donde después Absalón mata a su hermano, en donde después Absalón persigue incluso a su padre porque lo quiere derrocar y tal y qué sé yo. O sea que el solo hecho de que David no haya controlado y hecho lo que él sabía que tenía que hacer y haya preferido hacer lo que su yo, su ego, su mente, su pensamiento, su criterio propio le decía, trajo consecuencias garrafales en su estado físico, es decir, en su salud, y también en sus hijos en ese momento. Entonces, el alma se abate porque la falta de voluntad nos hace precisamente hacer las cosas que no debemos hacer. ¿Cómo sé yo que mi alma está abatida?
¿Cómo sé yo que mi alma está sufriendo las consecuencias del no vencer mi voluntad y de no controlar? Pues porque hay llanto. Dice en el Salmo 42:3, nos habla de llanto y de depresión. En el Salmo 42:10 dice, como quien hiere mis huesos, como decía antes, entonces artritis, osteoporosis, la misma fibromialgia, todo eso está ahí metido. Pero en el Salmo 31:10 también nos dice, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. ¿Qué es iniquidad? ¿Qué es iniquidad? Pecado. Iniquidad es pecado. ¿Pecado qué es? Complacer a mi cuerpo, complacer mi yo, falta de voluntad para hacer las cosas correctas. Entonces, si yo estoy en pecado, si yo estoy pecando, si yo no puedo controlar mi cuerpo, si yo prefiero comer todas las chucherías que se me antojan, o si yo prefiero pecado, iniquidad, pornografía, adulterio, ¿por qué se presenta? Porque no puedo controlar mi cuerpo, porque no puedo controlar y poner un hasta aquí a los deseos de mi carne. Cuando yo no logro controlar los deseos de mi carne, voy a estar en pecado, voy a estar en iniquidad. Si nosotros sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, es porque tenemos en ese momento el ego, la voluntad, nuestro cuerpo en control absoluto de todo. Y si estamos en pecado, obviamente estamos perdidos. Aunque tengamos todos los dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios puede seguir haciendo como Él quiere y puede seguir usando a una persona que esté en pecado. Porque resulta que esa es la persona que el Señor ha decidido que sane a la otra. No me importa cómo esté, pero lo voy a usar para que sane al otro. Ya la situación de este se tiene que encargar. Y Él verá, porque son dones que son irrevocables. Los dones que nos da el Señor son irrevocables. Ahora, si yo quiero estar en la presencia del Señor y poderle decir, aquí estoy, Señor, y poder decirle de verdad, en tu nombre eches fuera demonios, en tu nombre, yo tengo que cuidar mi alma. Y yo tengo que hacer que mi voluntad sea la voluntad del Padre. Vamos a leer Deuteronomio 30. Yo lo iba a leer desde el 15, pero resulta que desde el 8 este pasaje es muy bueno, muy bueno para entender que mucho de lo que nos aqueja, muchos de los males que nosotros tenemos hoy en día son producto justamente del no poder controlar nuestros deseos. Dice, vamos a leerlo desde el 8, ¿sí? Ajá. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Esta es la solución para todo. Empieza así, empieza dándonos la solución para todo. Dice dice el 9. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Es decir, que si yo hago lo que el Señor ha dicho que debo hacer, como dice en 3 de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y aquí está diciéndote en todo lo que te va a prosperar, porque cuando yo cumplo con lo que el Señor me ha dicho que debo cumplir, entonces yo voy a ser bendecido, porque es obediencia. Dice en el 10,
Cuando oyeres la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, en ese momento se van a cumplir todas esas bendiciones. En ese momento yo seré sano. En ese momento yo seré libre de todas mis ataduras. En ese momento. Dice el 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto ni está lejos. Todo lo que debemos hacer, ya el Señor nos lo ha dicho a través de su palabra. No es desconocido para ninguno de nosotros. Y si hay algo que yo he aprendido es que es una gran responsabilidad. No solamente estar aquí y dar el mensaje, sino recibirlo. Porque una vez que lo recibimos, entonces ya lo conocemos. Y si ya yo conozco lo que tengo que hacer y no lo hago, entonces no estoy doblegando mi voluntad, ¿verdad? No está en el cielo, dice el 12, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos. Dice el 13, ni está del otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar, para que nos lo traiga y nos lo presente a fin de que lo cumplamos. Es decir, no es imposible saber qué es lo correcto, ni saber qué es lo bueno. Y por lo tanto, tenemos así como que en bandeja el qué es lo que tenemos nosotros que hacer para poder ser libres de toda enfermedad, libres de toda condición, libres de todo mal momento que estemos viviendo. Está allí. Dice el 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. No es solamente para conocerla, para leerla, para saberla, para predicarla, para enseñarla. Es para cumplirla. Si yo cumplo con lo que ya el Señor me ha establecido, de seguro que seremos bendecidos por la obediencia en nuestros actos. Y dice el 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Se supone entonces que yo debo vivir en enfermedad? ¿Se supone entonces que yo debo vivir sintiéndome mal? No. Hay enfermedades que son circunstanciales. Hay enfermedades que definitivamente son producto, pues, de los años. Porque incluso el profeta Eliseo dice que tenía enfermedades cuando murió. Y eso era un varón de Dios, que cumplió absolutamente en todo lo que el Señor le había mandado hacer, que tenía la doble porción, o sea, era realmente un hombre de Dios. Pero se conoce a través de las Escrituras que cuando Eliseo muere, estaba padeciendo enfermedades. Entonces hay enfermedades que son naturales de la edad, de la vejez, de qué sé yo, del deterioro del cuerpo, exactamente, que no son necesariamente producidas u originadas por la condición en la que esté nuestra alma. Nosotros no sabemos en qué condiciones realmente murió Juan. Murió de viejo, murió allá en el exilio, ¿no? Pero no sabemos, como a los otros apóstoles, que sabemos qué tipo de muerte tuvieron. Y era un hombre de Dios. Y no sabemos si, bueno, tuvo enfermedades producto de su misma vejez. Pero cuando nosotros sabemos hacer qué es lo que debemos hacer y no lo hacemos, cuando nosotros no logramos controlar nuestra voluntad, entonces podemos nosotros asumir que algunos de nuestros padecimientos pueden deberse a eso, al no saber controlar nuestros impulsos, nuestros deseos, incluso las malas respuestas. Incluso cuando hablábamos la semana pasada de la ira, de la rabia, como sentimientos que nos afectan, como emociones que nos afectan. Si yo no tengo dominio propio, son eventos que nos van a hacer daño, que nos van a enfermar, que nos van a lastimar. De muchísimas maneras, están descritas.
para los estudiosos de la ciencia. Aún los estudiosos de la ciencia le dan importancia a todo esto. Por eso es que ahora hay el auge de la neuropsicología y de todas estas cosas, porque están intentando conseguir la explicación a ciertas enfermedades que a veces ni siquiera las pueden ellos ver. Que todo está perfectamente bien en los estudios que hacen, pero la persona se queja de dolor. Y entonces, bueno, dicen, entonces hay una condición que dice la Organización Mundial de la Salud que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Y eso qué es? ¿Qué quiere decir que las enfermedades sean psicosomáticas? ¿Que son producidas en dónde? En la mente. Y la mente es alma. Y la mayoría de ellas son precisamente porque no podemos controlar nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestra voluntad. ¿Por dónde iba yo? Porque yo te mando que hoy me ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. ¿Cuál es la tierra que yo poseo? ¿Cuál es la tierra que usted posee? Pregúnteselo usted mismo. ¿Cuál es la tierra que yo poseo? Yo soy tierra. Yo soy tierra. En mí ha sido sembrada la palabra del Señor, por lo tanto, soy tierra. Entonces, a través del cumplimiento de sus estatutos y sus mandamientos, esta tierra va a ser prosperada. Dígale al que tiene a su lado, eres tierra y serás prosperado. Amén. Pero si tu corazón se apartare, escuchen esto, pero si tu corazón se apartare y no oyeras, y te desviaras, y te inclinaras a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Fuerte. No tendréis largos días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para poseerla. No tendréis largos días. Es decir, claro, tu vida se acorta. Tu vida se acorta. Y nosotros esperamos en la promesa del Señor que tengamos largura de días. No que nuestra vida sea corta. Amén. Y entonces dice, en el 19, a los cielos y la tierra llamo por testigos, imagínate, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. Escoge, es decir, que te está dando la posibilidad otra vez de que seas tú el que escojas la vida. Te está dando a ti la libertad de que en tu voluntad tú escojas hacer lo bueno. Escoge la vida. Y dice el 20, que ames al Señor tu Dios, que oigas su voz y te adhieras a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que tú habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Prolongación de tus días, siguiéndole a Él, atendiendo su voz, escuchando lo que el Señor te ha dicho que hagas. ¿Haz caso? ¿Haz caso? Doblega tu voluntad, ten dominio propio, haz lo que sabes que es bueno que tienes que hacer. Y con esto vamos a ponernos de pie y vamos a orar para pedirle al Señor, nuestro Dios Todopoderoso, que nos haga mermar para que crezca Él. Que sea nuestra voluntad doblegada ante sus deseos y ante su voluntad. Porque entendemos, Padre Celestial, que tu voluntad es mejor que la nuestra. Porque entendemos, Señor, conocemos
Y hemos aprendido en esta tarde, Padre Celestial, que tu voluntad es de bien y no de mal, es de vida y no de muerte. Porque si nosotros, Padre Celestial, logramos controlar nuestro cuerpo, controlar nuestra mente, doblegar nuestra voluntad, tendremos largura de días porque estará prosperando nuestra alma, como dice tu palabra. Padre amado, derrámate, Señor, con poder y con gloria en este pueblo. Derrámate, Padre Celestial, en tu redil, Señor, para que seas tú obrando en sus corazones. Tú, Espíritu Santo de Dios, habla a cada uno de tus hijos, Señor, para que sus caminos sean enderezados, Padre Celestial, para que sus pasos sean llevados por el camino del medio, Padre amado, para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, para que hagamos, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer, para que cumplamos, Señor, con cada uno de tus estatutos, para que nuestras enfermedades, Señor, sean llevadas a la cruz, Señor, Padre Celestial, porque tu palabra dice que en la cruz y en las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos sanados, Padre Celestial. Nosotros no tenemos por qué llevar ninguna enfermedad. Nosotros tenemos pleno conocimiento, Señor, de lo que dice tu palabra y la creemos, Padre Celestial, firmemente. Señor, ayúdanos a doblegar nuestros deseos. Señor, ayúdanos a romper con las cadenas que nos han mantenido atados a la iniquidad, al pecado. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu se derrame en cada uno de nosotros en bendiciones, Señor. Que podamos escuchar, Padre amado, tu voz. Que podamos escuchar, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Que podamos escuchar, Señor, reconocer y arrepentirnos cada vez que nos equivocamos, cada vez que somos controlados por nuestro cuerpo. Señor, en esta tarde se derriban todos los muros, Señor, que nos han tenido separados de ti. Se rompen, Señor, las cadenas que nos han tenido atados a la enfermedad, que nos han tenido atados a los vicios, Señor. Nos separamos, Señor, de todo aquello que represente atadura para nuestro cuerpo. Padre Celestial, que seas tú tomando el control de cada uno de nosotros. Que cuando nosotros estemos cerca de eso que nos ha hecho daño, Señor, que nos ha apartado de ti, que nos ha hecho hacer lo malo, nosotros podamos tener el control de nosotros mismos, Señor, y huir de allí, como dice tu palabra, Padre Celestial, que no nos confrontemos, que no enfrentemos aquello, Padre amado, que nos puede hacer caer, que nos hace débiles delante de ti, sino que huyamos, Señor, y que seas tú el que nos fortalezca, el que nos dirija, el que nos guíe, que toda atadura de enfermedad, que toda enfermedad que haya estado atando nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestros espíritus y nuestra mente, en el día de hoy, Señor, en esta tarde, por tu poder, en el nombre de tu santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, se rompa, Padre Celestial, y que seas tú, Señor, empoderándote de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has dado a conocer tu voluntad, Señor, porque nos has dado a conocer tu palabra, Padre Celestial, porque nos has enseñado una vez más el camino que tú quieres que nosotros transitemos. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en esta tarde, Señor, tú nos has llamado y has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer para venir acá, para escuchar tu palabra, para buscar la libertad, Señor, de nuestros cuerpos físicos, pero también, Señor, para buscar la libertad de nuestro espíritu y de nuestra alma. Padre Celestial, que nosotros podamos ser instrumentos tuyos, Señor, que podamos presentarnos ante ti como esos obreros que no tienen de qué arrepentirse. Padre Celestial, lava nuestras vestiduras, límpianos, Señor, de todo mal, de todo aquello que nos perturba, quítalo de nosotros, Padre amado. Que seas tú, Señor, en todo momento de nuestras vidas, que seas tú hablándonos, Señor, y dándonos a cada uno de nosotros oídos y ojos espirituales para estar atentos a tu llamado, para estar atentos a tu mensaje, para estar atentos a tus advertencias, Padre amado. Que no ignoremos, Señor, tu mensaje, que no ignoremos tu llamado, que hagamos, Padre amado, lo que tú nos has mandado a hacer. Te damos gracias, Señor, y te doy gracias, Padre amado, por cada uno de los hermanos que están hoy aquí, que están representando a sus familias, Señor, que ya llevan en el día de hoy el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, y te pido por cada uno de ellos. Sé tú, Señor, sanando, sé tú, Señor, liberando, sé tú, Señor, quitando de cada uno de ellos enfermedades, sufrimientos, dolores, que cada uno de ellos pueda reconocer, identificar y arrepentirse, Señor, por el daño que a sí mismos se han causado.
Sé tú, Señor, sanando, Padre Celestial. Sé tú, Señor, limpiando cada una de estas tierras, Padre amado. Sé tú, Señor, glorificándote y vivificándote. Sé tú, Padre Celestial, levantando en cada uno de estos hermanos esos obreros firmes, esos obreros fieles que tú has llamado, Señor. Sana, Padre Celestial, de cualquier dolencia. Libera, Padre Celestial, de cualquier enfermedad a cada uno de los cuerpos que estamos aquí presentes. Y que cada una de estas almas, Señor, se alineen con tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.